Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a La Vida se vive en mundiales. Este es un espacio con la excusa de usar este evento que en este caso fue 4 años y medio después de Rusia, para un poco medir el camino de recorrido de mis invitados, de los protagonistas. Y en este episodio tengo uno muy, muy especial que, sobre todo en este último tiempo, hemos tenido más contacto, hemos coincidido en varias coberturas. Es un periodista que desde hace varios años no vive en Ecuador, pero por supuesto siempre lleva nuestra bandera muy en alto. Estoy hablando del señor Jaime Macías, que ya nos va a contar un poquito de su camino, pero la primera pregunta es: ¿qué número de mundiales como periodista y qué número de mundiales como hincha del fútbol? Jaime, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás, Domingo? Un gusto conversar contigo como siempre, como lo venimos haciendo, al menos en esta recta final, bastante más seguido de lo que hubiéramos esperado en esta recta final hacia el Mundial. Es mi cuarto Mundial como periodista, es mi cuarto Mundial, punto. El Mundial anterior fue en 2006, el Mundial del 2002 me tomaba un poco lejos de decidir qué iba a hacer profesionalmente, y mi camino nunca estuvo cercano al fútbol. Más vale fue poco después de ese mundial donde yo me acerco al fútbol como jugador. Y cuando se acercaba 2006, es como que yo me dije a mí mismo, digo, yo nunca quiero ir a un mundial como aficionado. Yo no quiero ir a un mundial si no soy parte de. Pero claro, lo decía porque pensaba que iba a lograr ser futbolista profesional y que por ese camino iba a llegar a un mundial. Terminé llegando al siguiente mundial por un tema más periodístico, pero bueno, al final fue un tema profesional. Hace poquito Jaime publicó su libro, El tercer arquero. Les recomiendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo hace algunos meses, después de que nos encontramos en Miami viendo precisamente los partidos premundialistas de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya les voy a dejar el link donde pueden comprarlo en la descripción del podcast. Pero ¿por qué es tan importante un tercer arquero, sea en un equipo de fútbol o sea en general a lo largo de la vida en los equipos de trabajo, particularmente de tu ejemplo y en los que has estado? Porque creo que el tercer arquero quizás es el que menos rol futbolístico tiene en una plantilla, y es el que cumple más funciones dentro de una plantilla. Porque tienes que entrenarte al nivel del resto, sabiendo que hay un 3% de posibilidades que juegues en un torneo largo. Imagínate en un mundial, eso es un 0.3% de posibilidades que termines entrando en una Copa del Mundo o en un torneo corto. Pero eres el encargado del equilibrio. Eres el encargado del equilibrio. Y por eso fíjate que hace varios años la tendencia era: el arquero joven es el tercer arquero, el arquero de la reserva es el tercer arquero. Y ahora tú ves el Manchester City, el tercer arquero es Scott Carlson, es el más veterano de los tres. ¿Cuántos mundiales no hizo Pepe Reina con la selección española? El tercer arquero de la selección francesa en este mundial es Steve Mandanda. Y así podemos ir buscando ejemplos. ¿Por qué? Porque eres como el capitán sin banda, eres el encargado de marcar y de llevar un equilibrio desde el ejemplo, sabiendo que tendrás poco protagonismo. Y en mi caso personal, a mí me permitió vivir desde adentro sin esa presión de disputar una posición, sin esa presión de pensar en el siguiente partido, en si me van a poner o no me van a poner. Entonces, si bien yo cumplí ese rol, pero también tenía la oportunidad de ver y de analizar todo y entender muchas cosas que quizás cuando estás enfocado en un solo objetivo de jugar el siguiente partido, de ganarle el puesto al otro, no eres capaz de absorberlo. Para los que no sepan, Jaime fue el tercer arquero del Club Sport Emelec. Ya nos va a contar en qué año, y por supuesto para no contarles todo el libro, porque de eso no se trata esta conversación. Ahí él cuenta un poquito quiénes estuvieron alrededor de él y ya nos dijo por qué esta posición de tercer arquero es tan importante. Y al mismo tiempo quería volver un poquito atrás, es decir, tú nos hablabas del Mundial 2006 y que no querías vivir el Mundial como aficionado. ¿Qué episodio particular de tu vida o de tu relación con el fútbol o con el deporte finalmente te hizo dar ese clic que tú querías estar en esta posición, en este caso de periodista, un poco después de tu carrera como futbolista? Hay un momento donde coinciden y me gustaría tener, digamos, en la memoria fecha de principio y fecha de final de esa coincidencia. Pero
Mi pasión por el deporte comienza con el automovilismo y mi pasión por el periodismo comienza con un relator peruano que relataba automovilismo para ESPN que se llama Jorge Keklin. Y yo siempre quise comentar automovilismo en la televisión, narrar automovilismo en televisión, pero era algo que yo lo veía como un hobby, porque el referente máximo nuestro era Jean-Pierre Michelet y Jean-Pierre hacía muchas cosas más alrededor de ser la voz del automovilismo en nuestro país. Y en un análisis bastante maduro para mi edad en aquel momento, 12, 13, 14 años, yo decía, esto me encanta, esto lo quiero hacer, pero es muy difícil ganarme la vida en un país como Ecuador solamente comentando automovilismo. Y yo siempre seguí ese camino como diciendo, quiero hacer esto, y nunca pensé en que iba a vivir de eso. En esa coincidencia yo hacía un programa de automovilismo en una radio, bueno, no una radio, era un canal de televisión, Caravana TV, en aquel momento, con Miguel Martín y Casa, que lo hemos visto por acá, donde hablaba de Fórmula 1. Y al mismo tiempo yo estaba en Emelec. Y ese partido, que yo soy suplente de Elizaga, por una lesión de 2 compañeros, yo llego al programa al día siguiente, o a la semana siguiente, y me dice, el productor me dice, oye, había un chico con tu nombre en el banco de Emelec el otro día. Y le digo, era yo. Y claramente no me creyó, se rió. Y le digo, no, de verdad yo. Y me dice, pero ¿cómo vienes acá a hablar de autos? Ven a hablar de fútbol con nosotros y todo. Pero claro, yo tenía tan mentalizado, yo voy a ser futbolista profesional y yo quiero hablar de autos en la tele, que nunca vi lo cerca y conectados que estaban los dos caminos. Y el rato que dejé de jugar, es como que lo llamé y le digo, todavía puedo ir a ver con ustedes. Y un poco así comenzaron los caminos, como comienzan todos, ¿no? Es una práctica aquí, una práctica acá, una invitación aquí, una invitación más acá, un rol ni siquiera de tercer arquero, sino de aguatero en una radio, y llega un momento donde de estar se conectan y comienzas ya formalmente. ¿Cuándo te juntaste? ¿Cuándo tus caminos se unieron con el Club Sport Emelec? ¿Cuándo comenzaste a entrenar? ¿Cómo fue ese momento de tu vida donde empezaste ese camino, ese sueño que tenías? Mi camino con Emelec se une... mi familia ha sido emelecista toda la vida, pero yo no era alguien que seguía el fútbol. Yo tengo memorias automovilísticas de los 90 que te las puedo relatar ahora de principio a fin, y mis memorias futbolísticas son más cercanas al 2002, por ahí. Mi piloto favorito en aquel momento era Helio Castroneves. Y Helio Castroneves le decían el hombre araña porque él celebraba los goles trepándose a la reja como si hubiera marcado un gol. Y en Emelec estaba Otilino Tenorio, que le decían el mismo apodo. Y ahí es un poco como que se conecta más. Yo siempre dije, soy emelecista porque mi familia es emelecista, pero es como que realmente ahí es cuando yo empiezo a tener una noción de quiénes jugaban y cómo se llamaban los jugadores y quiénes eran buenos y quiénes eran malos y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco esa relación ya más en detalle del fútbol. Y después, en el patio del colegio, típico, jugamos 10 minutos o 2 goles, y si no empatamos penales. Y yo siempre atajaba muchos penales. Y por algún motivo asumí que atajar penales era ser buen arquero. Y yo siempre digo, hoy en día, que seas bueno en penales no quiere decir que seas buen arquero. Por ejemplo, míralo a Gianluigi Buffon, uno de los mejores arqueros de la historia. Su protagonismo en penales es nulo. Es nulo. Y después te encuentras, por ejemplo, con Tim Krul. Y su récord en penales es extraordinario. O el australiano Redmayne. Y como arqueros en el arco, Diego Alves. Para mí Diego Alves es el mejor ejemplo. O sea, Diego Alves le hacen unos goles y después son una tanda de penales y te liquida en una tanda de penales. Entonces, en algún punto yo asumí, y como soy así medio a lo bruto, decir, me lanzo de cabeza con lo que se me ocurre. No es que dije, bueno, quiero jugar en la selección del colegio, dije, quiero ir a Emelec. Y ahí es donde comencé. Me encantan los desafíos, y cuando llegué a Emelec y me di cuenta que era el peor de la lista, dije, esto es lo mío. ¿Qué fue lo más difícil de entrenar todos los días, de estar ahí? Cuéntanos un poquito. ¿Qué te acuerdas? ¿Con qué te quedaste de ese periodo que comenzaste a entrenar? Y finalmente, ¿qué sentiste cuando poco a poco fuiste como escalando y llegaste a estar, en este caso, cerca de debutar también? Creo que a veces uno no lo ve en el día a día, sino que lo ve para atrás. Dice, ¿dónde arranqué? ¿Dónde terminé?
siendo muy analítico, porque creo que esa es la única virtud que tengo, es como que ser, y a veces ni siquiera es una virtud, es un defecto porque sobrepiensas las cosas, terminaba yo viendo y analizando y diciendo, no tengo más para dar, no tengo más para dar, no tengo más herramientas para dar, y yo tenía una desventaja tremenda que era la inexperiencia. Es decir, a mí a los 18, 19, 20 años me hacían goles que yo, en esa capacidad analítica, decía, este gol me lo tenían que haber hecho a los 15 años. Pero como yo comencé tarde, esos errores yo los estaba cometiendo más viejo, en una edad donde ya no deberías cometer esos errores. Entonces, creo que eso me costó mucho, porque yo me habían pasado pocas cosas bajo los 3 palos, como para que yo tenga una galería de errores de los cuales aprender. Recién los estaba cometiendo cuando ya no había margen. Entonces creo que eso. Y segundo, yo poco a poco me daba cuenta que por ejemplo, mis compañeros, y creo que tuve al mejor como compañero, Marcelo Elizaga, había cosas que yo decía, yo no puedo hacer eso. Y claramente él era capaz de hacer cosas que yo no podía hacer. Y es como que te das cuenta, no hay más, o sea, no tengo más. Yo era extraordinario en la lectura de partido, yo era extraordinario en el anticipo, yo era extraordinario sabiendo y conociendo cómo jugaba el rival, las características de los jugadores. Me anticipaba a casi todo, porque me sabía la teoría mejor que ninguno, pero hay momentos donde tienes que utilizar las condiciones para poder contrarrestar esa teoría. Y yo no tenía esos argumentos. Entonces, claro, tú puedes dejar el arco en 0 5 o 6 partidos. ¿Por qué? Porque ordenas, porque manejas, porque acomodas, porque anticipas a tus compañeros, porque sabes a dónde cobran los penales, los tiros. Pero llega un punto donde necesitas las condiciones. Y ahí es donde yo no tenía. ¿Qué significa Marcelo Elizaga, o qué ha significado Marcelo Elizaga para ti en tu vida en ese momento, y después, por supuesto, viéndolo en perspectiva y con la relación que fueron construyendo durante los años? Yo, a lo largo de mi carrera, terminé utilizando muchas cosas de Marcelo y todavía las uso. Marcelo fue mi capitán, fue mi compañero, y al mismo tiempo era alguien que no se le escapaba detalle, que entendía los famosos códigos, porque yo no sé por qué se dice códigos de vestuario, cuando al final son códigos... ¿De vida? Punto. Sí, yo creo que sí, o códigos de profesionalismo, ¿no? Es decir, ser el primero en llegar, ser el último en irte. Da lo mismo si si eres doctor, si eres periodista, si eres jugador. El respeto y la atención a la gente que te hace mejor. El utilero, el analista de videos, el preparador físico, el entrenador, todos. El entender los roles. Porque al final, y yo lo veo cada vez más en el fútbol, el entrenador es tu jefe. Así gana la mitad de lo que ganas tú. Y tienes que respetar las cadenas jerárquicas. Y yo creo que ese tipo de cosas las aprendes con alguien que tiene esos códigos tan marcados y tan claros. El profesionalismo, o sea, yo decía, acá ni yo ni mis compañeros vamos a jugar nunca, porque este no le da la oportunidad a nadie. Y claro, Marcelo venía de ser suplente muchos años en Argentina. Y cuando yo llego al periodismo, donde siento que soy mejor que cuando jugaba al fútbol, digo, acá yo no le puedo la oportunidad que a mí me dieron. Porque yo, dentro de ese análisis, decía, hay gente que es mucho mejor que yo. Y yo estoy en esta posición. Porque ellos me han dado la oportunidad por distintos motivos. Entonces, creo que eso es lo que saco de Marcelo, el día a día de su ética profesional, del respeto a los demás y de cómo ser un líder. Volvemos un poquito a los arqueros. ¿Cómo has visto la evolución? Desde que, como decías, tuviste una noción mucho más cercana al fútbol, desde que tú también estabas ahí, desde que Marcelo atajaba, a lo que vemos hoy, por ejemplo, que no sé si es que un punto de inflexión puede haber sido esto, la forma de jugar que impuso Pep, que yo hacía un recuerdo y le preguntaba a alguien: ahora, ¿cuántos equipos en el saque de arco ves que tiran la pelota larga? Cuando hace algunos años era al revés. Uno contaba con los dos de las manos los equipos que jugaban corto. Cuando me preguntan quién es el mejor arquero de la historia, yo siempre digo que el mejor arquero de la historia es el mejor arquero de hoy.
Podrás decir que es Courtois, que es Ter Stegen, pero creo que el arco, y como tú lo marcas, es la posición en la que más se evoluciona, en la que más se crece y en la que más se incorpora. Porque por ahí, bajo los 3 palos, Schmeichel o Lev Yashin siguen siendo superiores que algunos de los que están ahora. Por ahí, digo, lo pongo como ejemplo. Pero, ¿dónde tiene que pararse el arquero? Porque el juego con los pies, mucha gente lo enfoca en eso, en la construcción. Pero hay un detalle que creo que no se valora tanto, y es porque en las tomas de televisión no sale y lo aprecias realmente en los estadios. ¿Dónde se tiene que parar el arquero ahora para jugar? Y cómo eso condiciona su defensa del arco. Porque mucha gente dice, no, el arquero ahora juega adelantado y mira qué bueno que es con los pies y todo. Sí, es buenísimo con los pies, pero él tiene que para poder separar a 20 metros de su arco, tiene que tener una capacidad, una velocidad y un anticipo que antes no lo necesitabas para cuando te toca defender el arco, para cuando te toca meter las manos. Entonces creo que es eso, y cada vez se va evolucionando más, porque fíjate que en los últimos 2 años pasamos de que el arquero tenía que sacar la pelota del área cuando sacaba de arco, a que ahora la puede jugar en corto. Entonces ya no es simplemente un apoyo para hacer superioridad en salida, después de que sacaste la pelota del área, sino que ahora el arquero es parte de una secuencia de salida con 2 compañeros más que están dentro del área. Y por ahí los que eran buenos por ejemplo, Víctor Valdés era extraordinario con los pies. Pero lo pongo solamente como suposición. Por ahí Víctor no es capaz de salir jugando como salen ahora. Por ahí Víctor era más un hombre de primer paso, de primer pase, no un hombre de construcción. Y seguramente nos pedirán más cosas en el futuro, nos pedirán que hagamos laterales o alguna cosa así. Hablemos un poquito de tu carrera como periodista. De dónde estudiaste, dónde te graduaste y finalmente cómo entraste al mundo del periodismo deportivo. Primero en Guayaquil, después ya, por supuesto, hablaremos de tu salida y de tu carrera internacional también. Primero, no es en ese orden, lo cual lo hace más complejo de explicar. Porque yo, en ese momento donde yo digo, y creo que este es el techo, yo creo que no voy a ser futbolista profesional, como que lo empiezo a analizar. Yo tengo una lesión en la rodilla, y no es que yo no soy futbolista como el típico ejemplo porque me lesioné. No. Yo creo que algo que yo ya venía pensando y viendo y tratando de entender cuál es mi techo, puedo llegar, tengo más. Cuando tengo la lesión de rodilla es como que lo veo más de fuera todavía. Uh-huh. Y es como que digo, no, creo que este es el punto. Entonces ya digo, voy a usar el fútbol para hacer una transición al periodismo, pero pensando en una beca. Yo voy a Estados Unidos a hacer unas pruebas por tema de beca, justo saliendo de la lesión, y claramente no tenía nada que mostrar, estaba muy mal, al punto de que yo no veo el partido de Inglaterra, uh-huh, porque estaba entrenando ese día con un equipo de Nueva York de tercera división. Eso no pasa. Entonces vuelvo a Ecuador, me acuerdo que vuelvo en septiembre, algo así, creo que las clases en Ecuador comienzan más o menos en esa fecha, entonces tenía que esperar un semestre para comenzar, o sea, había perdido un semestre, un año en teoría. Empiezo a hacer prácticas en Super K800, y Super K800 queda en el mismo complejo donde está TC Televisión, donde estaba Cable Deportes. Y empiezo a tocar puertas donde había una posibilidad, empiezo a hacer prácticas con Diego Arcos, que para mí Diego en el periodismo es para mí lo que fue Marcelo en el fútbol, es lo mismo. Y aparece la oportunidad de TC Televisión porque justo al Pato Lara, al Pato Lara lo contrata Azogues, 2006. Y me acuerdo que Raúl Avilés y todos le decían, ¿qué te vas a ir a la Azogues? La Azogues está en segunda en ese momento. Y dice, no, lo voy a ascender. A ver, ¿Pato Lara fue a Azogues o fue Janio Pinto el que fue a Azogues? No, fue Janio Pinto. Puede ser que Janio. Sí, fue Janio Pinto. Pero Pato Lara se fue a Cuenca, creo. La cosa es que el asiento del Pato Lara es el que estaba libre. Janio es el que se fue a Azogues. Pero el Pato Lara alguien lo contrata como entrenador. Creo que fue Cuenca. Y curiosamente Pato Lara es quien viene con Oscar Blanco y traen a Elizaga. A Emelec 2 años antes o 3 años antes. Él es parte del cuerpo técnico con el que Elizaga llega a Emelec. Lo cierto es que había un espacio ahí en cable, iban a mover piezas y a mí me iban a llevar a Locos por el Deporte. Y Vito Muñoz, con quien yo hacía prácticas en la radio, me dice, tú no puedes ir a ese programa. Me dice, dile que te pongan en el programa del panel. Entonces yo,
¿Por qué? Le digo. Y me dice, porque la gente se acuerda de ti por cómo te conoció, me dice. Y si te conocen como un joven así, muy niño, vas a tener 50 años y no te vas a poder sacar ese estigma de encima. Mejor que te vean... Yo no tenía idea. Y dije, bueno, este señor tiene que saber algo. Y fui y pedí eso y terminé sentándome. Y ahí arranqué. Entonces, claro, en ese momento yo decía, irme a estudiar, pero si ya estoy aquí sentado. Y esto es un círculo chiquitito. Y yo sabía que me habían jugado un pocotón de cartas para que yo termine en esa posición. Y me quedé y y después, bueno, vinieron la incautación de los medios y ahí es cuando digo, bueno, ya creo que sí puedo aprovechar la oportunidad de irme a España. Y allá es donde terminé. ¿En qué momento de este camino primero en Ecuador te volviste como tú mismo te describías hace un rato, muy, muy analítico? Porque yo, por ejemplo, no pude disfrutarte tanto en Ecuador. Hubiera querido disfrutarte un poco más, teniendo en cuenta mi madurez emocional como para ver fútbol, porque hasta hace un tiempo, como supongo que la mayoría somos... vivo muy pasionalmente esto, y por algo también estoy aquí. Pero ¿cómo llegaste a ese punto de un poco separar esta pasión y ser mucho más analítico? Porque ya vamos a hablar en un ratito de tu podcast con Eduardo Vizcayart. Y la verdad es que el otro día le estaba escuchando un episodio de Champions y pasó lo que ustedes dijeron antes que iba a pasar. Es decir, lo analizaron de una manera un poco fría. Finalmente eso terminó pasando. Y también en estos episodios de Mundial, ahora en estos días también ha quedado demostrado que por algo están donde están, por algo son lo buenos que son. ¿En qué momento me convertí analítico? Yo creo que en parte lo fui y lo trasladé al fútbol. Creo que tiene que ver con los autos, porque ahí son muchos detalles. Creo que viene de ahí. Creo que y me voy a saltar, cuando yo llego a beIN Sports en el 2015, 16, ahí recién se dan cuenta que yo era disléxico. Es decir, yo llegué hasta allá siendo disléxico sin saberlo. Y creo que cuando tú tienes algo como la dislexia, por ejemplo, desarrollas otra habilidad. Y por ahí yo desarrollé la memoria para contrarrestar la incapacidad de recordar por la lectura. O sea, yo recuerdo mucho por lo que veo, por lo que escucho, pero recuerdo poco por lo que leo, porque como me cuesta tanto esfuerzo leer, estoy tan concentrado en leer lo que realmente es y no otra palabra o cruzar las líneas o ese tipo de cosas. Se me facilitan mucho los números, porque solo hay 10 dígitos, y se me facilita mucho lo que escucho. Entonces creo que eso te hace pensar, y creo que de ahí viene un poco la capacidad analítica. Y segundo, yo nunca tuve esa situación pasional futbolística, porque, como te digo, yo era melexista porque mi familia es melexista. El rato que empecé a estar en una dinámica un poco más pasional, tenía que ver con que yo era parte de... con que yo ganaba y perdía, no como, y con todo el respeto para el hincha, no como el hincha que depende de que el resto gane o pierda. No, yo ganaba o perdía. Yo era parte de eso que ganaba o perdía. Y cuando yo salgo de Emelec, hay muchos compañeros que salen también, y yo ahí empiezo a ver mucho más fútbol también, porque veía a mis compañeros jugar. Y Domínguez, que coincidimos en una selección, estaba en Liga y ya estaba como titular, porque el año que yo dejo Emelec, Domínguez termina el año jugando como titular en Liga. Cuando Marcelo se va al Deportivo Quito, yo quería que el Quito sea campeón, no tenía nada que ver Emelec. Veía al Cuenca cuando Ángel Mena Sampaoli lo limpió y lo mandó a jugar, imagínate, lo mandó a jugar al Cuenca. Discutía con mis compañeros cuando Sampaoli hizo jugar a Ener. Yo le decía, era lateral, él era nuestro lateral izquierdo. Y nadie me creía que era nuestro lateral izquierdo. Es más, hace poco en Los Ángeles le dije al Chiqui Palacio, le digo, tu tío Ener, le digo, era lateral derecho, perdón. Y creo que le decían Frickson, porque tiene un parecido físico a Frickson George. Y era lateral derecho. Morantes era nuestro capitán y lo vendieron a la Universidad de Chile. Entonces, bueno, por ahí me estoy yendo muy, muy arriba, pero el Loco Hidalgo se fue al Quito. Fue compañero mío. Viteri se fue al Quito. Era compañero mío. Entonces...
como que estaba mucho más pendiente de cómo le iba a mis amigos que de estar afectado por un resultado o no. Entonces es mucho más fácil ser analítico cuando tienes emociones. Sí. Y así mismo te digo, uno de los peores partidos que he comentado es el Ecuador-Países Bajos, porque creo que es una de las pocas veces en las que he tenido sentimientos por lo que estaba pasando en la cancha. Ya vamos a llegar al Mundial de Qatar. Quiero volver un poquito al de Alemania. Nos dijiste hace un rato que justo el día que jugábamos con Inglaterra estabas entrenando en Nueva York. Los Brooklyn Knights se llamaba el equipo. ¿Ese es tu recuerdo más fuerte del Mundial de Alemania? Es decir, eso que no pudiste ver el partido de Ecuador, ¿o tienes algún otro episodio de ese 2006 que lo recuerdes así fervientemente? Que perdimos el campeonato en un tiro de esquina con un gol de Renan Calle después del Mundial. Ese es el recuerdo del 2006. Pero del Mundial era una época donde yo miraba mucho a los arqueros. Yo miraba los partidos. Además, todavía te recito quién era el arquero de cada una de las selecciones de ese Mundial y miraba mucho a los arqueros. Y creo que ahí empecé un poco a encontrar estas estadísticas raras, ¿no? De cuántos goles le hicieron, por qué no le hicieron goles, cómo defendía ese equipo, cuántos tiros. Y creo que viene de ahí, ¿no? Ese es el recuerdo un poco más fuerte de ese Mundial. Y después, cuando yo hice prácticas en TC después del Mundial, me vi el Ecuador-Holanda completo. Y no lo tuvimos, Holanda. Nos acordamos del palo de Carlos Tenorio. A Inglaterra, perdón. Pero no lo tuvimos. No lo tuvimos. Me parece que todo el mundo dice, bueno, con el calor, a ver qué pasaba al final. Yo creo que Inglaterra fue más. Lo que pasa es que ya sabiendo cómo terminó, lo ves con otros ojos. Sí. Y en Sudáfrica, es decir, además teniendo en cuenta que ese fue tu primer mundial como periodista, pero al mismo tiempo Ecuador no había clasificado. Sabemos cuál es la diferencia en una Copa del Mundo de estar y no estar. Pero ¿qué te dio a ti como periodista, como esta persona que analiza fútbol? ¿Con qué te quedaste de Sudáfrica? Yo creo que mi carrera sería inentendible sin Sudáfrica. Primero, más allá de esta sensación de novedad, de que todo es nuevo, de que cómo es un mundial, qué es una acreditación, qué es un IBC, qué es todo ese tipo de cosas. Y este es mi cuarto mundial y ninguno va a superar a Sudáfrica, porque ninguno va a tener esta sensación de verte sorprendido por cosas que no conoces, que nunca has hecho. El simple hecho de que nos encontremos con otros colegas y digamos, no, el IBC de tal mundial era mejor, ya sabes lo que es un IBC y por eso lo puedes comparar. Entonces no tendrás esa sensación de primera vez de Sudáfrica. Y yo le veo la cara a compañeros que han venido a su primer mundial y digo, qué envidia. Qué envidia, porque a mí me encantaría estar viviendo esa sensación. Y así como soy muy analítico, también soy muy organizado y voy con una agenda y en ese mundial me agarró todo un poco desprevenido. Entonces lo disfrutaba, en ese sentido un poco más. Pero digo, mi carrera no se entendería sin el mundial, porque así como yo veía a Marcelo y decía yo no puedo hacer eso, de repente me encontré en el IBC de Sudáfrica y toda esa gente que yo miraba con admiración por la televisión, los veía trabajar al lado mío y decía, y yo creo que yo sí puedo eso. No los veo tan distantes como lo veía a Marcelo en el arco. La verdad es que a mí me está pasando un poco lo mismo, porque sí, con acreditación es mi primero. De hincha fui a 2 y este ya es el primero desde esta posición. ¿A dónde fuiste? ¿Brasil? Brasil y Rusia. Brasil y Rusia, sí. Y a Brasil, es decir, nosotros, en cambio, ahí sí te voy a decir que quedamos destrozados después del primer partido con Suiza. Algo que, en cambio, fue algo distinto y al mismo tiempo parecido de Qatar. Pero tú, ¿cómo viviste ese primer mundial con Ecuador y con acreditación? Disfruté la eliminatoria tremendamente. Uh-huh. La eliminatoria la disfruté tremendamente porque estaba en un canal que tenía derechos. Uh-huh. Mi torneo favorito, por excelencia, es la eliminatoria. A mí me gusta más, inclusive la eliminatoria que el mundial puede ser, no estoy seguro. A mí la eliminatoria me parece fascinante y es el
y seguramente es el torneo que yo más he cubierto en toda mi carrera. Uh-huh. Y haber hecho la clasificación a Ecuador, de Ecuador al Mundial, yo lo tengo ahí arriba como los partidos más arriba que puedo tener. Me acuerdo, me conoce, no soy eufórico, nunca digo nada que... Me cuesta que se me suelten cosas y ese día terminé la transmisión y dice, no vayan a trabajar mañana, le dije a la gente. Y para mí eso fue, y creo, y me quedo con eso, creo que ese fue el punto de mayor alegría del ciclo, Uh-huh. de ese ciclo. Y me alegra haber podido, desde un punto de vista quizás egocéntrico, egoísta, haber estado ahí. Pero como te digo, yo en Sudáfrica me convenzo de que yo podría aspirar a trabajar fuera, Uh-huh. de que eso era posible. Y yo sentía la posibilidad antes de Brasil muy cercana. Y es como que dije, me da lo mismo transmitir Ecuador, no transmitir Ecuador, yo voy a cumplir mis objetivos personales. Ético, profesional, no estoy seguro, pero es un poco como cuando un entrenador renuncia a un equipo. Primero que cuando la cosa va mal, primero que lo votan es al entrenador. Entonces, ¿cómo le vas a decir al entrenador que está mal que él renuncie porque tiene una mejor oferta? Y al mismo tiempo es un poco, yo he batallado en estos últimos meses con esos pensamientos un poco, es decir, porque viendo un poco el camino recorrido y cómo nos han educado en Ecuador particularmente, no hablo de ningún otro, de ningún otro lugar en específico. No sé si es que a ti también en algún momento lo pensaste, pero nos enseñan un poco a ver como siempre al otro, siempre al prójimo, que esté como bien lo que está alrededor tuyo, pero al mismo tiempo nunca nos enseñan a vernos a nosotros mismos, a ver si es que nosotros está bien, a ver qué, Sí. o sea, si es que nosotros queremos, o sea, qué queremos, si es que esto está bien o si es que esto está mal, y al mismo tiempo con estas decisiones un poco morales, un poco éticas, batallamos, y al mismo tiempo yo no sé si es que esa batalla la tenemos que hacer, porque finalmente queremos primero nosotros estar bien con nosotros mismos y después, si es que nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos empezar a estar bien con el resto. No, y aparte tú fíjate, por ejemplo, después de los entrenadores tenemos la profesión más inestable. Entonces estamos 10 trabajando en un medio, a poner medio, y de repente ese medio pierde los derechos y nos fuimos todos. Uh-huh. No hicimos nada malo. Entonces, creo que también cuando uno tiene una oportunidad, uno tiene el derecho al egoísmo de decir, ¿saben qué, muchachos? Muchas gracias. Ahí queda lo suyo. Yo en ese caso, yo no es que le dije, bueno, después lo dije, pero en aquel momento es como que me dicen, ¿quieres hacer Ecuador? Y le digo, no, me da lo mismo Ecuador. Problema de Ecuador, lo que sea. Y yo quiero hacer IBC y hacer partidos diarios, así no a Ecuador. Y claro, como todo el mundo quería hacer Ecuador, a todo el mundo le pareció bien, pero yo estaba emociones aparte de Ecuador, Uh-huh. enfocado en mí y en conseguir un objetivo, al punto de que yo estaba viendo con un periodista, estaba viendo el partido de Ecuador-Suiza con Fernando Palomo Uh-huh. y con Ruth Van Nistelrooy. Uh-huh. Y cuando hace el gol Suiza, ves como que yo estaba pensando en lo que tenía que hacer siguiente y con quién estaba viendo el partido. Para mí más importante era eso Uh-huh. que si Ecuador ganaba, perdía o empataba. Y entonces no lo viví con Ecuador. Ecuador estaba en el Mundial, pero yo estaba en mi Mundial, yo estaba en mi objetivo. Uh-huh. Creo que hice un buen trabajo. O sea, yo creo que al canal no le fallé jamás. Creo que el trabajo mío fue bueno, pero no me permití tener un vínculo emocional con lo que estaba pasando. El vínculo emocional estaba con lo que yo estaba buscando. Rusia te encuentra fuera de Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo diste ese salto finalmente después de Brasil y esos años a Rusia, que ya saliste encontraste esta oportunidad y por supuesto no la desaprovechaste. La oportunidad apareció por un mes, para la Copa América del 2015. Ahí apareció la oportunidad. Yo venía pensando ya un poco en que mi ciclo en el canal en el que estaba en TC estaba cerrado. Para los periodistas de otra generación, tu tío, Diego Arcos,
que tienen 20, 25 años en el mismo medio, a veces no sé si es este ímpetu o ansiedad de nosotros, de estarnos cuestionando constantemente y de estarnos moviendo constantemente, como que los toma un poco desacomodados. Yo asumo que las conversaciones que tienes tú con tu tío deben ser muy parecidas a las que tuve yo con Diego cuando le dije me quiero ir. Porque la pregunta es ¿y a dónde? ¿Y a qué? Y no sé qué. Pero es como que llega un punto donde dices, no tengo a dónde más ir. No tengo a dónde más ir y a mí me da un poco de susto y todavía me da un poco de susto porque digo, 20 años suplente de Emelec. 25 años, 2 mundiales, clasificación al mundial. O sea, es como que digo, tengo que reinventar porque si no me voy yo lo tengo un temor tremendo a relajarme, a acomodarme a ese tipo de cosas. Entonces, la opción de ir a la Copa América era una opción por un mes. Y en ese momento fui así como el entrenador que dije, muchacho, muchas gracias, me voy. Y todo el mundo como, ¿a dónde? No sé qué, como, estás loco. Y dije, bueno, si no me sale, me las arreglo, pero prefiero arreglármelas si no me sale que quedarme con la duda de si hubiera salido. ¿Y a dónde fuiste? Fui a beIN Sports. ¿Miami? Sí, es una conexión interesante porque una persona que yo conozco a partir, que él estaba en ESPN en aquel momento, que yo conozco a partir de Sudáfrica, es el que después va a beIN Sports, y es el que me abre la puerta en beIN Sports. Y la gran puerta, después de ese mes de Copa América, se da por el motociclismo. Entonces yo cumplía 2 roles, motociclismo y fútbol. Y de ahí es día a día creciendo ahí adentro. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bain? 6 años, desde junio del 15 hasta agosto del 21, que son 6 años, sí. ¿Qué te dio el Mundial de Rusia? Es decir, ¿fuiste con Bain, fuiste con otra cadena? Cuéntanos un poquito cómo llegaste al tercero. Yo le tengo un temor tremendo a la relajación y yo sentía que me estaba relajando. Que yo había dejado de pensar qué viene después y creo que en esta profesión nunca puedes dejar de pensar qué viene después porque así como te digo, los derechos cambian, el número de personas que los canales necesitan cambian y todo ese tipo de cosas se mueven muy rápido y yo sentía que yo estaba viviendo un día a día en BIN del sueño, soñado, pero que estaba dando por hecho que eso iba a ser para siempre y que me estaba equivocando, que yo no pensaba así. Es muy fácil pensar así, o sea, en ese momento era muy fácil pensar así. Vives en Miami, habíamos comprado una casa, comentaba el Barça del Madrid todos los fines de semana, no tenía que estarme preocupando por lo que nos preocupábamos siempre, mis auspiciantes, todo me lo hacían. O sea, no es que todo me lo hacían, pero todo funcionaba como debería funcionar, entonces no tenías muchas más responsabilidades que hacer bien tu trabajo. Y eso me empezaba como a inquietar. Sí, me empezaba a faltar ese pequeño temor al futuro, no sé. Y cuando vino Rusia, es como que me obligué a mí mismo a ir, porque era muy fácil decir, no voy, me quedo en mi casa en Miami, con mi esposa, con mi hijo, veo los partidos, me van a pagar igual, y es como que dije, no, me tengo que obligar a ir, porque necesito sentir que soy capaz de seguir haciendo las cosas que hacía cuando comencé, que soy capaz de hacer las cosas solo, de cubrir las cosas solo, de organizar el viaje solo, de producirme solo, porque al final eso nos llena y yo cada día lo veo más. Eso es lo que a mí me llena. ¿Cuánta gente me ve? ¿Cuánta gente me escucha? Eso sirve para vender publicidad. A mí no me genera ninguna diferencia. Yo lo registro porque es lo que le tengo que dar al auspiciante después. Y creo que a partir de Rusia es un poco donde empiezo a pensar y a planificar y a marcar lo que termino haciendo ahora. ¿Qué te dejó Rusia? En cuanto a, sí, el mundial en general. Me reencontró con el Jaime que había llegado a BIN.
con uno mismo hacer, organizar, planificar, con el trabajar las cosas uno mismo. Me reencontró con eso, me parece, con la esencia del profesionalismo, de cómo yo había llegado allá, pero sobre todo me dejó una pregunta muy grande, que era ¿qué seguía y qué es lo que a mí me motivaba? Yo me empezaba a preguntar qué es lo que a mí me motivaba, porque me di cuenta que la audiencia y los ratings no era algo que a mí me motivaba. Creo que cuando comencé, por ejemplo, en TC, con Barcelona campeón y todo eso, sí había un punto donde veías los números y decías, tanta gente nos vio. Pero viendo para atrás, yo creo que nunca me importó. Creo que era lo que yo creía que me podía importar, pero a la larga no es lo que me importaba. Hace 1 año y medio, ¿en dónde estás? Después de que terminaste tu camino en Bain. Estoy en Fútbol Infinito. Fútbol Infinito comenzó indirectamente en Rusia. Y ahí estamos. Estoy haciendo cosas con la Premier League, la señal internacional. Estoy haciendo cosas con MLS para digital. Estoy haciendo cosas con ESPN dentro de Estados Unidos. He hecho cosas con CNN, hago cosas con SiriusXM, que es la radio en Estados Unidos nacional, sobre todo en tema de deportes. Y es un desafío, es un poco, siento que me tengo que probar a mí mismo todos los días, que tengo que estar a la altura, que necesito esa obligación de estar a la altura, que necesito estar a la altura, y que me parece que al final en el ciclo BIN esa estabilidad que uno tanto quiere termina por relajarte. Es muy difícil tener estabilidad y no relajarte, y yo no sé qué prefiero a día de hoy. A veces ves el futuro con incertidumbre, después miras para atrás y dices, no, la verdad que salió todo bien. Creo que es el desafío en el fondo lo que te... Y este mundial ha sido un desafío para todos también. Hablemos un poquito de tu podcast con Don Vizca. ¿De dónde salió Fútbol Infinito? ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde salió el nombre? Y a propósito, felicitaciones por los más de 300 episodios que ya tiene. Se enojó Vizca porque piensa que le oculté que eran 300 y yo no sabía. Fue nuestro productor el que, cuando me salió un clic en LinkedIn de que habíamos llegado a 300, digo, ¿por qué no me avisó antes? Y me dice, pues tampoco sabía. Me dice, cuando lo edité me di cuenta. Hay una cosa muy distinta, y que yo se lo decía acá a los chicos, a ti, no sé si estabas tú en esa congregación, pero estaba José Carlos, Mesinabas, todo el mundo. Y hablando de este mundial, yo le decía, hay momentos donde sentimos que es irreal lo que estamos viviendo, porque estamos todos aquí. Porque vamos al estadio y estás tú, están los Machado, están los de La Redonda, están los de la gente de D-Blue, y al final somos los mismos que nos encontraríamos en la final del campeonato ecuatoriano, o que nos encontraríamos en un partido de eliminatorias. Cada uno hace su trabajo y todo, pero entonces esa sensación de que estamos al otro lado del mundo viviendo la cita máxima como que desaparece porque estamos todos tan juntos. Y por ahí lo analizo yo, porque cuando yo llegué a Estados Unidos, eso fue lo primero que sentí. Porque ibas a un partido de liga y al final eran los mismos. Y al bajar la escalera te conversabas, y al final tú sabes lo que pasa en la radio de enfrente, tú sabes lo que pasa en el equipo de más allá, tú sabes lo que pasa en el periódico de más acá, porque estamos en un círculo chiquitito. Y en Estados Unidos yo sentí esta distancia de no tener contacto con gente del mismo círculo más allá de tus compañeros de trabajo. Y Vizca también. Y nosotros hablábamos muchísimo, sobre todo después de la jornada, los domingos, de todo lo que había pasado, porque tenías que llamarte para hacer. Y hasta que llegó un punto y dije, ¿sabes qué? Aquí no decimos ni una mala palabra, no hablamos mal de nadie. Le digo, tenemos que publicar esto. Y así nació Fútbol Infinito. Y después, bueno, fue encontrando su camino. Pero al final lo que Fútbol Infinito no tiene formato, porque es lo que nosotros hablaríamos después de una jornada. Que a veces hacemos un esfuerzo, sí, pero el esfuerzo es ponerle la cámara, porque igual nos llamaríamos y descargaríamos lo que
lo que ha pasado. De los 4 mundiales, bueno, de los 3 y medio que has estado, ¿qué partido es el que más recuerdas por X motivo? ¿Por lo que te pasó en alguna transmisión, por lo que viste dentro de la cancha, por alguna cosa con algún hincha, alguna situación? El Ecuador-Holanda, el del mundial que acaba de pasar. Como te digo, yo nunca me permití estar emocionalmente pegado a lo que pasaba en cancha. Por suerte hay pruebas también. Sí, hay pruebas, hay pruebas. Nunca me permití eso porque el único mundial que yo había hecho con Ecuador había sido aquel mundial del 2014 donde dije, mi mundial, Ecuador, ojalá le vaya bien, pero yo estoy siguiendo un objetivo. Y creo que en ese mundial, en este mundial, en ese partido, como que fue la primera vez que me permití emocionarme por lo que estaba pasando, por lo que estaba viendo, por mis compañeros que estaban en el campo, por haberme sorprendido, porque así yo les decía, el partido de Senegal, la verdad que lo tenía tan claro que nunca me afecté por lo que pasaba, porque lo tenía tan claro. Pero yo no tenía tan claro Países Bajos, entonces me emocionó mucho ver lo que estaba pasando y poderlo vivir en esa medida. Pero también es un poco algo que yo, digamos, como que dije, quiero poder vivir esa emoción. Por eso también aceptaste comentar a la selección, comentar Ecuador. ¿O por un tema netamente profesional? Porque no habías tenido la oportunidad, digamos, de hacerlo. No, creo que fue eso. O sea, fue decir, es algo que quisiera hacer. Es algo que quisiera hacer porque nunca lo he hecho y prefiero hacerlo ahora que en Brasil. Porque yo digo, por ejemplo, creo que en Brasil no lo hubiera disfrutado. Hubiera estado igual de enfocado en lo que quería, más allá de que estaba jugando Ecuador, que le hubiéramos ganado a Suiza o lo que sea. En cambio, en este momento fue un poco... Y mira, yo no sé, Domingo, cuánto se conecta, pero justo hablaba con mi esposa y con mi mamá. Lo que vive el país hoy, sobre todo Guayaquil. Y es como que viene sonando las noticias y todo. Pero lo que pasó hace ¿cuándo fue el toque que dieron toque de queda? Fue hace... Sí, hace como 3 semanas. 3 semanas, una cosa así. Un mes. Ok. Le decía a mi esposa y a mi mamá, le digo, es la primera vez que como que me cae la realidad de decir, ese lugar donde yo crecí, ese lugar ya no existe. Y tiene pintas de no existir más. Y creo que cuando las cosas van mal, es cuando uno realmente entiende que uno está fuera y que ese lugar donde uno creció no existe, no va a existir más. Entonces no sé cuánto de eso también me agarró en el partido y de verlos a todos ustedes también. Porque por ahí sí, lo contrario, así como cuando en el post partido perdemos la noción de que estamos en Qatar, porque estamos todos juntos, durante el partido el hecho de que yo te veía a ti y estabas igual de emocionado que yo, y lo veía a Machado y estaba igual de emocionado que yo, y lo veía a Messi Navas a 5 pupitres más, llorando también, y dije... Qué lindo lo que estamos viviendo, porque estamos llorando por un gran partido. Y creo que lloramos más todos el día de Holanda que el día que nos dejó fuera Senegal. ¿En qué punto también de estos últimos años te has permitido un poco, o no sé qué tan presente estés en los momentos? Hace algunos meses, justo en esos días de los partidos con la selección, fui a un concierto de Coldplay con uno de mis primos que también vino a Qatar. Y en una de esas, cuando iba a sonar, cuando empezaron a cantar Sky Full of Stars, y en eso Chris Martin dijo, aguanten un ratito, paró todo y se mandó un speech de, no sé si fue un minuto y medio, diciendo que un poco apaguemos los celulares, dejemos de grabar, como disfrutemos un poquito el momento, el presente. ¿Desde hace cuánto, o si es que ya desde hace varios años, procuras estar un poco en el momento, disfrutando de dónde estás? Porque a mí en algún momento me cuesta, y estos últimos meses también he tratado de estar presente en el momento, que
de sentir, de oler, de en algún momento tal vez saborear, porque hay situaciones que tal vez las estrellas no se vuelvan a alinear y quién sabe dónde estaremos la próxima semana o mañana incluso. Yo no me quería ir del partido de Senegal. No tenía... No sé, le tomé foto al pupitre, no sé si voy a publicar la foto o no, pero es como que y después, creo que fuimos los últimos en irnos, tú y yo, que nos tomamos una foto al final. Uh-huh. Porque es eso, creo que yo, digamos, como que me hago un esfuerzo por estar presente siempre. Porque sería injusto cuestionarme de antes, porque creo que si yo en esos mundiales anteriores yo no hubiera estado pensando en el futuro, pensando en seguir una agenda o en una estrategia para llegar a un lugar, no hubiera llegado al mismo tiempo. Pero en ese análisis de entender cómo he llegado a donde he llegado, es como que me convencí de que tengo que estar presente, tengo que luchar con estar presente. Creo que de a poco lo voy logrando, porque siento que si no hubiera estado presente en el partido de Holanda, uh-huh. no físicamente, sino mentalmente, no hubiera emocionado. Y me alegró mucho emocionarme en ese sentido, uh-huh. en ese partido. Entonces, trato de estar presente. La pandemia me ayudó mucho en eso, uh-huh. porque el hecho de trabajar desde casa a mí me hacía darme cuenta que no estaba presente. Porque una cosa es cuando tú estás trabajando en una oficina, uh-huh. y sales de la oficina, vienes a la casa y esos 10, 15, 20 minutos en el carro como que te van desconectando de lo que estabas haciendo y te van conectando con lo que estás haciendo. Pero claro, cuando estás trabajando desde casa solo cruzas una puerta y te das cuenta que no estás siendo presente para la gente que está ahí, que tu cabeza está en otro lado. Entonces eso es algo que a partir de la pandemia me ayudó a ser consciente de esa situación y de tratar de estarlo, sobre todo con la familia. O sea, por ejemplo, yo tenía un programa a la noche y pasé el día pensando en el programa. Y ahora es como que lo desconecto. Uh-huh. El teléfono lo dejo tirado conscientemente y ese tipo de cosas. ¿Qué te emociona? A mí me emocionan mis hijos. A mí me emocionan mis hijos. Eso es lo que me emociona. Porque, por ejemplo, en el partido inaugural, mi hijo me regaló unos broches para la camisa. Uh-huh. Y me dijo, ¿para qué los uses, papá? Le encantan los planetas. Entonces el uno es un Saturno, el otro es un cohete. Y Andrés Muñoz de Radioactiva me dice, ¿nos ponemos la camisa de radio? Y le digo, mira, Andy, perdóname, pero me va a poner mi camisa porque mi hijo me dio unos broches. Y Andrés como que me miró y me dijo, perfecto. O sea, como que me dijo, uh-huh. como que, primero como que le pensó y dijo, no, ponte lo que quieras, ponte lo que quieras. Entonces a mí me emociona eso, tratar de ayudarlos, tratar de estar presente siempre de poder disfrutar de eso. Nunca, profesionalmente creo que me emocioné el día que transmití el clásico español por primera vez. Uh-huh. Esa fue la única vez que siento que me emocioné, porque creo que digamos, fue la realización de decir a dónde llegamos. Uh-huh. Pero al día siguiente ya estaba pensando en el siguiente partido, que no era un clásico, pero era un partido y ya estaba ahí. Y después cuando me fui de BIN también, porque uh-huh. fue como decir, he logrado lo que soñé y me estoy yendo como yo me quería ir. Uh-huh. Aparte, Atlético de Madrid salió campeón. Uh-huh. Que eso lo hacía más lo hacía distinto, ¿no? Pero creo que son las dos veces donde yo he dicho objetivo cumplido, vamos a pensar en lo que viene. ¿Por qué es tan importante el Atlético de Madrid para Jaime? Ya les voy a dejar el link para que compren su libro, ahí lo van a descubrir. ¿En qué partido te sentiste que fue tu prime comentando, analizando en alguna transmisión? Australia-Honduras, eliminatorias al Mundial de Rusia. Uh-huh. Porque creo que cuando a uno lo sacan de su zona de confort,
y te sale bien, es lo máximo. Eh, Seguramente habrá partidos que he hecho mejores que Australia y Honduras. Pero, así como te digo, Sudáfrica para mí fue la primera vez esa de haber vivido, de que te sorprendía todo. Yo creo que ese partido fue la primera vez en que yo fui consciente de que realmente lo podía hacer, de que realmente lo podía hacer bien. Entonces, como que queda ahí marcado. Y Australia está en octavos ahora. A jugar. Capítulo 11, página 296 del libro. Una de las últimas. ¿Qué jugador de fútbol a ti te ha movido más el piso? Es decir, ¿qué jugador que has visto, o tal vez que no has visto, pero que has leído mucho, has escuchado mucho, es el que más no lo quisieras tener en tu equipo? Quizás más como entrenador. Bueno, a mí hay dos jugadores. El Cholo Simeone es el ejemplo de que no te tiene que sobrar talento para lograr todo. Y el tipo ganó una Champions en 90 minutos, al 93 la perdió, pero fíjate lo que hizo. Y el único jugador por el que yo puedo tener una idolatría, entre comillas, es por Memo Ochoa, porque Memo ha sido alguien con el que yo he convivido toda mi carrera. No lo conozco. O sea, ¿No coincidiste ahí en Chicago? ¿Tampoco? ¿O tuviste que hacer algo después? Tenía que hacer algo después. O sea, lo vi en la conferencia de prensa. Tengo una foto con él en Sudáfrica. Pero Memo es alguien que ha estado presente durante toda mi carrera. Porque cuando yo estaba en Emelec, Memo ya jugaba en el América. Y Memo vivía el sueño de todos nosotros, debutar con 18 años y de ahí no parar más hasta jugar 5 mundiales. Creo que eso es el único jugador por el que yo, cuando hablo sobre él, dudo de si estoy siendo objetivo o no. Después puedo tener razón o no en muchas discusiones en las que me puedo meter, pero es el único con el que yo digo, por ahí no estoy siendo tan objetivo. ¿Qatar ha sido el mejor mundial hasta ahora? En general, no estoy hablando particularmente de un tema, sino en cuanto a lo organizativo, en cuanto a que los estadios estén cerca, en cuanto al fútbol también, en cuanto a los equipos, a las sorpresas. Me parece que vimos un gran nivel de fútbol en Rusia. Creo que el fútbol que vimos en Rusia fue extraordinario. Rusia, al igual que Brasil, era demasiado grande para el mundial. Porque Sudáfrica, salvo Ciudad del Cabo, todos estaba medianamente cerca, por más que tenías que ir en avión. Yo soy muy curioso y cuando voy a lugares y estoy tanto tiempo... Yo tengo una pregunta y la hago a ti. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en un lugar para decir que has vivido ahí? Vivido, es una buena pregunta. No me he puesto a pensar porque he vivido toda mi vida en Quito hasta hace un mes y medio que me mudé a Madrid. Yo digo que si tú estás 30 días en un lugar, has vivido ahí. Puedes decir que has vivido ahí. De acuerdo. Y siento que por ejemplo, me enriqueció muchísimo Sudáfrica, porque era totalmente desconocido. Siento que Brasil lo conocí culturalmente como país también, cuando estuve ahí, cosas que no conocía. Llegué a entender Rusia. Y siento que en Qatar todavía me siento como un turista. Yo obviamente nunca fui local en Sudáfrica, nunca fui local en Brasil, nunca fui local en Rusia, pero entendía la cultura. Y siento que aquí en Qatar todavía no es que no entiendo la cultura, ni siquiera la llego a conocer, porque en esta apertura al turismo se ha occidentalizado tanto que no llegas a conocer la esencia. Y eso es algo que no es que no me ha gustado, pero sí, que todavía me falta, que no me ha llenado de estar acá en Qatar. Y nosotros tenemos eso, tenemos el deporte nos pone en lugares que después te terminas sacando cosas de esos lugares en los que estuviste. Y yo todavía digo, me falta sentir Qatar, me falta saber qué es Qatar. Yo no he conocido ni un catarí, por ejemplo. No sé si tú has conocido algún catarí en el camino. No sé si es que en algún rato me cruzaba con cataríes, pero en principio te diría que no tampoco. Exactamente. Jaime, te quiero agradecer por estos minutos, por esta charla.
¿Cuál es la pregunta? Las ramas. No, nada, te quería, así como me he encontrado a gente de otros países, de periodistas, incluso jugadores. Me encanta tu trabajo, me encanta verte que te vaya bien, que estés también desafiándote, que sigas creciendo. Lo único que quedaría por decirte es que ojalá en algún momento coincidamos en algún medio transmitiendo fútbol o transmitiendo alguna cosa. Te felicito por el camino recorrido y que sigas disfrutando la vida. No, muchísimas gracias. Hay que disfrutar el camino. Explícaselo al Jaime de Sudáfrica, pero hay que disfrutar el camino. La verdad que haces un grandísimo trabajo. Gracias, te escucho, gracias. te veo trabajar, y la verdad que me parece que haces un grandísimo trabajo. Me encanta que estés ahora en Europa, tratando de crecer. Porque es lo que hacemos, tratamos de crecer. Uh-huh. Después del tiempo decimos, no, sí, la verdad que sí crecimos, pero cuando uno está ahí, uno está tratando de crecer y encantado de que algún rato podamos hacer algo juntos. Andrés Muñoz, por ejemplo, nos conocemos Uh-huh. con quien estoy haciendo el Mundial, nos conocemos desde el 2007 en Uh-huh. CRE, y es la primera vez que trabajamos juntos. Es la primera vez que trabajamos juntos, hemos compartido viajes, hemos compartido. Así que me llama, tienes mi número, cuando quieras. El señor Jaime Macías. En la descripción les voy a dejar el link de dónde pueden comprar su libro, donde, por supuesto, donde pueden escuchar el podcast con Don Vizca Fútbol Infinito, que les recomiendo si es que quieren escuchar no solo a Jaime y a Don Vizca, sino a un grupo de analistas, hombres y mujeres, para que les cuenten, para que se nutran de sus análisis de fútbol internacional. Jaime, el señor Jaime Macías, acá en Doha, acá en Qatar, en este tercer episodio de La Vida se mide en mundiales, y ojalá podamos coincidir en un próximo. Gracias por estar. Le quiero mandar un abrazo grande al gran José Antonio Coca, al Coquita, por dejarme usar su música para este proyecto. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo grande.